noches, amigos de Comuniqué, bienvenidos a una emisión más de Debate Yucatán, un programa de debate, de análisis, de discusión en el que, como cada semana, me hacen el favor de acompañarme la doctora Giovanna Campos. Bienvenida, doctora, te extrañábamos. Ay, yo igual extrañaba estar aquí, muchísimas gracias. Pues ya empezando marzo, qué rápido avanzó el año, Ya estamos a ¿no? mitades de Ya estamos a mitades de marzo, este país sigue dando de qué hablar. El mundo entero. El mundo entero. Aunque sí, bueno, el mundo entero. creo que este país no está dando de qué hablar lo suficiente. Y ahorita le entramos a ese tema, pero yo creo que más bien está medio callado. Pero bueno. Y también me hace el favor de acompañarme el maestro Gaspar Alemani. ¿Cómo estás, Gaspar? Mi estimado Eduardo, Geo, bienvenida de nuevo. Muy bien, muy bien. Oye, felicitarte, por cierto, por tu programa de la semana pasada. Lo vi y estuvo bien interesante. Ahí se quedaron cortos con el tiempo. Sí. Tienes que pedir una extensión de tus programas especiales porque sí me quedé picado. Muy bueno, felicidades. Gracias. Bien, pues listos para empezar la semana. Buen programita el de la semana pasada. Sí, la verdad estuvo bueno. Sobre la situación de las mujeres. Estuvo bueno. No sé si tú lo No lo he visto, pero lo veré. Búscalo en me YouTube. hubiera gustado la estar, segunda pero parte bueno, con las circunstancias Giovanna. no me lo permitieron. Haz la segunda parte con Giovanna, vale la pena. Ahí te, Sí, te sí, quedaste con tus... ¿Quién vino? Con tus palomitas pendientes. Sí, eso. Vino la maestra Marta Góngora, que ahora está en Movimiento Ciudadano, MC, y vino la diputada Carla Franca. Carla. Pero sí, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro donde espero estés, Sí, porque si lo sí hacemos se pronto, pone, seguro estoy. se pone muy interesante. Entonces, Lo veré. no, digo, que estés aquí. Ah, no, sí, veré el de la semana pasada y espero estar. Yo misma impulsaré el próximo programa Ahí está. con puras panelistas mujeres y el señor Soria. No, digo, si quieres. Y si no, pues yo igual ya conduje un programa, yo me lo he hecho, ¿no? Me puedo ir Yo de me lo he vacaciones. Ahí te encargo. No le saco el cuerpo a esas cosas. No, es que además sí se pone rudo, ¿eh? Sí, se Bueno, puso tú rudo. sabes. Tú sabes, pero sí, entre mujeres como que se pone medio Sí. rudo. Entonces, pero bueno, sí. Nos comprometemos a hacer otro Ahí está. programa y no solo otro, varios más, porque es un tema que yo creo que vale bien Sí, sí. la pena y que no se hacen, Sí. además. Porque sí, todo el mundo habla de que sí, la igualdad y las mujeres y lo que tú quieras, pero pasa el 8 de marzo y como que se va olvidando, ¿no? Sí, el 9 ya volvemos diluye. a la misma dinámica, ¿no? Sí, entonces vamos a hacer lo posible para que esto no se nos diluya con el tiempo y que esté siempre presente. Pero bueno, pues vamos a empezar. ¿Por dónde Temas. le quieren empezar? Pues está el tema de la carta. La carta, La carta la Eufemia. al Parlamento Europeo. A ver, contextualízale un poquito a la gente porque ese tema no se difundió adecuadamente en todos los medios. Pues mira, ¿qué día fue? ¿Viernes? Fue viernes, si no mal recuerdo, ¿no? El tema del... Se emite un comunicado por parte del gobierno federal de una sesión que había llevado el Parlamento Europeo en donde, grosso modo, le pedía al gobierno, al Estado mexicano, mayor seguridad, por decirlo de alguna forma, para los periodistas, ¿sí? Por la violencia que se había desencadenado en contra de los periodistas en México, ¿no? Y a esto responde el gobierno mexicano con una carta, con una misiva, con un comunicado, en donde con un lenguaje totalmente alejado de la diplomacia les llama borregos y se refiere a partidarios del neoliberalismo y que se oponen al avance de la Cuarta Transformación en México, entre otras cosas. Eso dio pie a que varios actores políticos, obviamente medios de comunicación, se pronunciaran
y muchos en los primeros instantes en que salió a la luz el comunicado, daban por hecho que era falso. Por ahí el senador Fernández Noroña, la diputada creo que Patricia Armendáriz. Patricia Armendáriz. Armendáriz y otros, ¿no? Que decían que era totalmente falso, que no podía hacer esto. Y en la mañanera del día siguiente, el presidente confirma que sí era oficial, y no solamente confirma que era oficial, sino él dice, o más bien se atribuye el texto. Dice, a ver, yo la redacté, yo la escribí y yo pedí que se enviara. Ese es en términos generales. No sé si Geo quiere opinar y luego hacemos los comentarios, ¿no? Bueno, en realidad, ¿de dónde viene esta respuesta, no? Una fracción amplia de los eurodiputados, que hay que recordar que los eurodiputados no son diputados de sus países, sino ante el Parlamento Europeo. O sea, no están... No es que legislan en favor de un país, sino de la comunidad o de la mancomunidad europea. Una fracción importante, me parece, son más de... ¿Cuántos son? ¿700? Sí. Son 702, algo así. Aparentemente 400 de ellos hacen este pronunciamiento liderados por un eurodiputado de ultraderecha, en el cual ellos dicen se necesita mayor protección para los periodistas, hay ataques sistemáticos, los están matando, etc. Aquí hay que hacer una diferenciación entre la tribuna que tiene el presidente y digamos, forcejeo con la prensa en México desde las mañaneras, y otra cosa es los asesinatos a los periodistas. México ha ocupado un deshonroso lugar desde hace más de 12, 13 años como el país donde más riesgo se corre cuando se practica el periodismo. Esto no es nuevo, los números se multiplican. Los periodistas que están siendo asesinados son los llamados periodistas de a pie, aquellos que están cubriendo la fuente, sobre todo en los estados del centro y del norte, que más problemas tienen con el narcotráfico. Sí. Esos son los periodistas asesinados. En este país no hay un solo periodista que haya sido corrido, chantajeado, que haya sido censurado o al que se le haya amenazado la vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Tenemos un escenario diferente en el cual absolutamente todos los involucrados están haciendo uso de su libertad de expresión como lo marca la Constitución. ¿Qué significa esto? Que el ciudadano presidente se está asumiendo también como parte que puede refutar cualquier información. Si está correcto o no está correcto, cómo lo hace o lo que hace es otro asunto. Pero él está haciendo el ejercicio de la libertad de expresión, y bueno, en esta libertad de expresión, cuando los eurodiputados dicen, están ustedes matando periodistas, están coartando la libertad de expresión, amenazando periodistas, la realidad es que no. No está ocurriendo eso en México. A nadie le han cerrado un canal, a nadie le han quitado una radiofrecuencia en este país, ni le han cerrado un periódico como en el pasado sí lo llegamos a ver. Lo que pasa es que los periodistas antes tenían un contubernio que es público, que lo sabemos, ahí están los contratos, y esos periodistas alababan al presidente en turno, eran incapaces de cuestionar absolutamente nada de lo que pasaba, no sacaban a la luz información que fuera determinante para la viabilidad del país, y en esta tónica, cuando un presidente dice, yo voy a responder cada uno de los señalamientos, pues ya no les gusta y les parece que la investidura presidencial amenaza a este llamado quinto poder, que en realidad no es un quinto poder. Una televisora en este país puso un presidente el sexenio pasado. Televisa con Peña Nieto fueron un binomio que gobernó este país. Entonces no son quinto poder. Me tengo que ir a un corte, regreso contigo, no le cambie, vamos a un corte.
El mundo cambia a cada instante. Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado. En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones. Comuniqué Informa inicia un nuevo ciclo. Nosotros ya estamos listos. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Debate Yucatán, Giovanna. Sí, bueno, decía yo, ¿no? Que el poder del periodismo no se quiere tocar. Nadie se ha atrevido a tocarlo. No, lo vemos localmente también. Nadie se atreve a decir nada en contra de medios que han sido hostiles y que no han estado en favor de la ciudadanía. Cada medio sabrá cuál es la línea que ha llevado y aquí al lado de quién se ha hecho. Pero eso ocurre y ocurre el día de hoy todos los días con todos los periodistas, incluso y preferencialmente con los de a pie, a los cuales se les trata de dar línea, de someter, y eso el presidente no lo ha permitido. Él mismo responde. No sé si volveremos a ver otro presidente, otro gobernante que responda como lo está haciendo él. La carta, yo estoy en desacuerdo total con el tono de la carta. Estoy en acuerdo total con lo que ahí dice. El fondo. Con el fondo. Y entonces me preocupa mucho que una carta que deja bien sentada la autonomía de México y lo que aquí está ocurriendo en términos de libertad de expresión sea opacado, eclipsado por una palabra que se ha podido eliminar, que era como borregos. Si nosotros quitáramos el como borregos, la carta fluía igual. Nada más había que quitar eso. Y todo lo demás estoy de acuerdo. Porque México, ante un Parlamento Europeo que no se pronuncia por la detención, la tortura de un periodista como lo es Assange, no creo que tenga calidad moral de decir absolutamente nada de lo que pasa en otro país como México. Es injerencista, por supuesto, y como bien se dice en esa carta, no somos colonia. Bueno, Gaspar. Pues mira,
Yo definitivamente no estoy de acuerdo con la forma de la carta. En el fondo yo creo que sí se excede un tanto también la determinación que hace el Parlamento Europeo, más aún cuando estamos en una situación como la que se enfrenta Ucrania contra Rusia, que precisamente parte de la génesis de ese problema es el intervencionismo por parte de la OTAN y también de Rusia, ¿no? Porque ahí ambos tienen responsabilidad. Pero yo creo que sí excede, pero tampoco justifico la forma de actuar del presidente por dos razones. Primero, porque hay un ministerio de Relaciones Exteriores que creo que era el conducto adecuado a través de los mecanismos diplomáticos para hacerlo. El que él haya redactado, como él mismo se atribuye la carta, me parece que por ahí también hay un dejo de autoritarismo que es parte de lo que se le ha criticado, ¿sí? De que muchas de las decisiones las toma él, ¿no? Aun cuando él tiene la responsabilidad como presidente de la República, creo que por ahí hubo un fallo de cálculo, tan es así que muchos de sus partidarios, como los que mencioné y otros, habían salido a la luz pública a decir que era falso, ¿no? Por otro lado, el tema que atraviesa los periodistas en nuestro país, como ya lo he mencionado en muchas ocasiones anteriores, yo creo que tiene mucho que ver con el clima de violencia generalizada que se vive en México. No solamente el grave problema en México es que todos los sectores de la población están afectados por la violencia. Amenazados. Los grupos vulnerables, los niños, los ancianos, las mujeres, los empresarios, los comerciantes. El problema del precio del limón tiene que ver con el narcotráfico. El aguacate, los activistas. Entonces, yo no pudiera decir que es un problema particular. Sí, obviamente preocupa y alarma el tema de los periodistas, pero preocupa aún más que en México es generalizado. Yo creo que ahí sí tendría que asumir el gobierno federal la parte que le corresponde en el tema de la seguridad, que no lo ha podido controlar. Fue una de las principales, no diría propuestas, sino ejes de la política del gobierno federal cuando entró, pacificar al país, creo que esa era la palabra que se usaba, y no lo ha podido hacer. Digo, hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto, pero la realidad es que la paz en el país no se ha podido alcanzar, y eso sí es responsabilidad del gobierno federal. Entonces, yo lo vería como que, primero, la forma de la carta no es correcta, no sé cuáles pudieran ser las consecuencias en materia de política internacional, pero no es la correcta. Yo creo que muestra autoritarismo por parte del presidente. Yo creo que en efecto el tema de los periodistas tampoco pudiéramos decir que es solo su responsabilidad, pero sí la tiene. Entonces yo ahí... Yo voy a dar mi opinión también, ¿verdad? Yo creo que aquí hay un error de enfoque. Si bien es cierto, estos periodistas que han sido asesinados en México, no los mata el gobierno, es cierto, no es una culpa directa del gobierno, pero ahí la culpa del gobierno es no brindar la seguridad y la protección que la propia ley establece. Recordemos el caso de esta periodista muerta en Tijuana, que incluso fue a una de las mañaneras a solicitar protección y no se la dieron y terminó muerta. Ese yo creo que es el problema del gobierno mexicano. Pero Miroslava no murió el sexenio pasado. No, y hace 10 sexenios también los mataban, pero eso no quiere decir que lo normalicemos. No, en absoluto. Me refiero puntualmente a Miroslava. En este Creo que año, fue en este, ¿no? No. En este año, en las primeras 8 semanas del año, sí, tuvimos 7 periodistas asesinados. Sí. 7.
que difícilmente en la enorme mayoría de los países juntan 7 en un año. Aquí los tuvimos en 7, 8 semanas. Sí. Por eso es Claro, que es el alarmante lo que ha Parlamento ocurrido grite. este Ahora, inicio de de año. que López Obrador no ataca periodistas, claro que ataca periodistas. Y en sus mañaneras se ha hartado de atacar a ciertos medios que no son afines a él. Y eso, ahí están las mañaneras. Y ahí está Televisa, Grupo Reforma, recientemente Loret. Entonces, sí ataca periodistas. Que es el único presidente que ha sido abierto y que ha permitido. No, no es cierto. Después de la dictadura perfecta, del priismo de 70 años, el primer presidente que quitó la censura fue Vicente Fox. Vicente Fox lo que quitó fueron los tiempos oficiales. Vicente Fox, como nunca, teníamos la libertad de criticarlo, lo que no se podía en el priismo. Sí, yo creo que sí fue un parteaguas. Entonces Vicente Fox fue un parteaguas entre su personalidad, sus dichos, y que se abrió la posibilidad de criticar. A Vicente Fox todos los medios lo criticamos. ¿Tú escuchaste alguna vez que lo días. Insultaran, que lo amenazaran de muerte, que le desearan en medios públicos, los periodistas en horario nocturno, que a Vicente Fox lo insultaran, le dijeran las cosas que le dicen a este? No. La investidura presidencial por parte de los medios de comunicación mira, aparte siempre de se respetó. la investidura presidencial, a López Obrador no lo han amenazado de muerte en ningún programa nocturno, de ningún noticiero. Yo no he escuchado. En redes sociales. Pero eso no es un programa. No, pero O sea, en eso. ciertos medios, pero son pronunciamientos. No. Es muy distinto un pronunciamiento de un medio establecido. Que salgan en el noticiero de las 10 de Televisa, de Azteca, de Imagen, de quien tú quieras, o en un programa de radio. Latinus, en su plataforma Espérame. digital, lo ha hecho. Es distinto. Un medio de estos. No. Entonces vamos a decir que Latinus es submedio. Latinus es un caso, pero déjame acabar la idea. No es igual un medio de comunicación que un portal. Un portalero desde la sala de su casa puede subir lo que quiera y seguramente no es sobre López Obrador, lo han hecho con todos los presidentes. No, estamos hablando de gente como Beteta, de gente como Loret, de gente como... en medios establecidos. En sus medios, Bueno, en sus medios que tienen difusión. Son sus medios. Estos señores Ferriz de Con, por favor. Bueno, Ferriz, conocemos, está peleado con el mundo. Pero por lo eso- hacen y no les pasa pero eso nada. no es Ahí así, están. porque tienen visibilidad. No, Pero porque a se Juan respeta la déjame libertad de acabar. expresión. A Juan Pérez, que escribe para un portalito en Veracruz, lo matan impunemente porque nadie lo conoce. Obviamente no llegan a matar a Loret porque tiene visibilidad, pero los que no tienen visibilidad los asesinan en cualquier carretera, los asesinan en la puerta de su casa. Pero no los asesinan porque no sean visibles, los asesinan por el trabajo que realizan de denuncia. Porque el gobierno mexicano, sea federal o estatal o municipal y quien sea, no le brinda la protección necesaria. Ese es el problema. Pero ese es el pecado. Quien tiene que brindar esa protección son los locales. Aquí, por ejemplo, Entonces, a ¿por qué? Jaime Vargas del entonces, ¿por Tizón. qué? Porque la ley dice que estarán bajo la protección del gobierno federal. Y local. Por Sí, eso, de todos. pero ¿A quién dice le pides? federal. No, pero ¿a quién le pides protección a un periodista? Jaime Vargas le pidió. Esta porque periodista fue a pedirle a López Obrador. No, Y López Obrador no se metió. no, Lourdes. Miroslava Él murió. dice Lourdes. Miroslava Lourdes. murió en 2017. No, Yo Lourdes. digo Lourdes, la que murió en enero, febrero Sí, de este año. sí, Lourdes. Fue a una mañanera y Lourdes le pidió Maldonado. a López Obrador protección. Sí. Y Lourdes López Obrador Maldonado. no hizo nada. Sí, Lourdes Maldonado. Hay pecados de omisión también. Vámonos a un corte. You
Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Qué bueno que continúa con nosotros aquí y qué bueno que nosotros continuamos aquí, ¿verdad? Espérate que te mencione el presidente en la mañanera. La neta, ¿Te daría temor? no. Pues porque a nadie le da temor que el presidente te No, pronuncie tu nombre. yo te puedo hacer una lista muy, muy, muy larga, ¿eh? ¿Sí? No, pero la verdad, yo en lo personal, al menos en mi ejercicio de comunicador, he hablado pestes de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, de López Obrador, de un montón de gente, ¿eh? Y no me preocupa. Porque no estoy dando más que mi opinión y además, pues a mí, ¿quién me ve? No soy Loret que tenga una repercusión internacional, a mí, ¿quién me ve? Entonces, si usted nos está viendo, mándenos un mensajito por redes para que no nos sintamos tan solos. Los locales te están viendo, aunque no lo manifiesten. Pues manifiéstense. 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 No, hombre, yo soy un pobre jornalero de esta... Del de periodismo. este medio. O sea que... No, los latifundistas sí que se preocupen, ¿no? Reforma, Televisa, El Norte, eso sí que se preocupen. Pero, en fin, pasemos a otros temas, porque ya Lo tocamos otro día. lo tocamos otro día. Cuando aunque- responda el Parlamento. Dale. Cuando responda López Obrador. No, ¿Él ya la ya pelota está del respondió? lado del Parlamento. No, cuando responda López Obrador por las muertes de estos periodistas. Digo. Ahí sería muy bueno, ¿no? Que se preocupara un poquito más de eso en lugar de preocuparse por traer el penacho de Moctezuma, que pues a mí la neta me viene valiendo. ¿A ustedes les importa? A mí sí. O sea, realmente cambia. No sé cuántos algo. años lleva A mí ahí, sí. pero yo no recuerdo
A mí siempre me ha importado esas Creo que cosas. desde que Por eso nací está cambia en fuera. algo el Cuando, país. no, pero cuando visitas Entonces, un museo es en París, simbólico, en sí. Londres, y ves que tienen toda tu colección, yo, por ejemplo, veo en el Louvre Pues sí, to- porque- todo Egipto ahí en las catacumbas y me indigna. Pues Me sí, encanta porque verlo, fuimos un pero- país conquistado y los conquistadores se llevaron no solo eso, digo, que nos regresen todo el oro y toda la plata que se han España llevado, no tiene, ¿verdad? España no tiene, que fue quien nos conquistó, todos nuestros tesoros. Lo tienen otros museos, lo tienen en Inglaterra, lo tienen en Francia, Pero lo tienen España en se llevó todo Austria. el oro y toda la plata que Bueno, pudo, ellos ¿no? dicen, me dijeron en una ocasión en Sevilla, que no quise entrar a ver la tumba del conquistador, dicen que en realidad se lo debían a Bélgica, que ellos no se quedaron con nada. No, pero además ahí Les pagamos la deuda. ahí hay todo un problema también oficialista, ¿eh? Porque a los chamacos y hasta en los eventos oficiales no dicen la conquista, no, es el encuentro, El encuentro de dos culturas. mundos. Mis polainas fue una conquista brutal, salvaje, genocida. Totalmente. O sea, así Entonces, fue. pues, queremos Es un hecho nuestros histórico. Queremos Así fue. nuestros tesoritos de regreso. No fue otra cosa. Pero tampoco es como para que el presidente le dedique ni tanto tiempo ni tantos recursos, ¿no? No, pero la petición de retorno la está haciendo una asociación. Sí, está trabajando. con la esposa del presidente. No, una asociación independiente. Entonces, pues como que no. Ignóralo, ese tema. No sé cómo está. Fue la esposa del presidente a dejarle una carta. Eso también. Entonces, Suma. ese tiempo y ese recurso y esos esfuerzos, dedíquelos a proteger a los periodistas, presidente. Neta. O sea, no es un pleito contra usted. Es la chamba. Entonces, de veras, dedíquese a proteger a esos periodistas de a pie que no tienen visibilidad y que tienen familia y que trabajan todos los días para mantener esta familia y que son simple y sencillamente asesinados. ¿Por quién? No lo sé, eso le toca a usted, no a mí. Pero bueno, la gasolina. La gasolina, caray, se mantiene en 22.99 hasta esta mañana en la gasolinera de mi ruta para el canal y espero que así se mantenga porque en California está en $9 el galón, lo cual implica algo así como 52, 53 pesos el litro, lo cual sería muy grave para México. Afortunadamente estamos cada vez dependiendo menos de la importación de gasolinas. Llevamos retrocedido como un 40% de nuestra compra en este sexenio de gasolinas. Ahí viene Dos Bocas, que aparentemente se inaugura este mismo año. Y esperamos ir hacia la autosuficiencia en escenarios como este tan preocupantes, como es esta guerra de Rusia con Ucrania. Vemos que la interdependencia pues es enorme, ¿no? O sea, uno pensaría, bueno, ¿y qué pasa con un país que está del otro lado del mundo, que se arma una guerra, que es una guerra además local, podríamos decirlo, porque es una guerra entre dos países que tienen un pasado en común, que se pierden el tiempo? ¿Y cómo esto nos viene afectando a nosotros? Bueno, porque hemos caído en una dinámica, o caímos en una dinámica, especialmente a partir de los gobiernos neoliberales, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, que fueron entregando pues toda nuestra producción. O sea, nos dedicamos a exportar materias primas y a importar los productos ya elaborados, en ello la gasolina. Y en este caso de la gasolina, pues se ha hablado mucho también de que no es importante, invirtamos en energías limpias, autosustentables. Yo quiero saber quién está hoy transportándose con el sol. Los que tienen carros eléctricos. No, los que tienen carros eléctricos están también usando derivados, incluso su automóvil fue producido con petróleo. Las partes, Sí, todo. pero esos usan las Claro, celdas solares. pero ¿de qué tamaño es? Y además, ¿cuánto te cuesta hoy un automóvil eléctrico? Un Tesla está en $1,5 millones de pesos. Por eso ¿Quién lo habría puede que pagar? invertirle. Claro, habría que invertirle. ¿Cuánto costaba una televisión cuando salieron? Era cosa Claro. de ricos, ¿no?
Y ahorita ya hasta te las Y- regalan. e irá bajando, por supuesto, el precio. Claro. Sin embargo, hoy hablar de dejar de explotar el petróleo y de no seguir la ruta de la refinación, dejarlo como lo hicimos en el pasado, es un tiro para el país. Hoy estaríamos teniendo que pagar la gasolina a como lo está pagando los Estados Unidos. Y yo no dudaría que en algún punto, si esto se recrudece y todo indica que así será, nosotros vamos a tener que también pagar precios de gasolina más altos. No, pero bueno, según el presidente dice que ya con la refinería que se compró en Houston, que Sí. bueno, aunque sea usadita, pero bueno, sirve. Pero era nuestra, sí sirve. Este, Refina, creo que la mitad era nuestra. 300 mil. La otra mitad la acabamos de comprar. 300,000 barriles. Más lo de Dos Bocas, pues se supone que ya vamos a tener autonomía. Más 6 refinerías que se están refaccionando de nuevo. Entonces ya vamos a ser autónomos, ya no vamos a tener que pagar gasolina carísima del Si extranjero. funciona Dos Bocas, va a ser un repunte para el gobierno federal, específicamente para el gobierno del presidente, porque le están apostando mucho, sobre todo ahora que hay muchas críticas por el aeropuerto Felipe Ángeles en todos los aspectos de inauguración. Entonces creo que Dos Bocas es ahí una velita prendida, como se dice, porque si funciona, se va para arriba otra vez el presidente. Digo, no ha caído como otros presidentes a estas alturas, mantiene, digamos, un más que aceptable porcentaje de ¿cómo se dice? De aprobación. De aprobación por parte de la ciudadanía, pero pudiera ser un repunte si funciona Dos Bocas, que es a corto plazo. O sea, si se inaugura como se espera en junio, ¿no? estará dando resultados, dijeron, aproximadamente en 5 meses más. Ajá, en diciembre. En diciembre, ajá. Entonces, a ver, ese es un yo le tengo ahí una anotación allá para ver cómo funciona, porque si funciona, la verdad es que habrá que reconocerse. Pues ojalá funcione, porque Ojalá. si no, Por el va a bien de ser- va a todos, ser ¿no? dinero Claro. tirado a la basura. Vamos, un corte. Pero ponle peso, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Qué bueno que continúa aquí con nosotros ya para el cierre del programa. Y bueno, como usted sabe, no sé quién tuvo la brillante idea de declarar una mal llamada veda electoral por la consulta que se va a hacer el 10 de abril, en donde no queda muy claro cuáles son los temas que se pueden o no difundir. Y esto tiene parado a casi todo el gobierno, a todos los niveles, porque todo el mundo tiene miedo de violar esta veda. Pero a ver, platícanos un poquito más de esto, Gaspar. A ver,
En el ámbito electoral, ¿sí? Existe la llamada veda electoral, por eso se llama veda electoral, en donde los gobiernos y servidores públicos no pueden difundir sus acciones en el periodo de campañas. Eso tiene la explicación de que hay una competencia entre partidos políticos y todos los gobiernos emanan de uno u de otro y pudiera romper con la imparcialidad, la equidad, etc. Esta veda electoral la llevaron cuando se aprobó la ley de revocación del mandato, en un artículo en el 37, si no mal recuerdo, se transcribe prácticamente el contenido de la ley electoral y se pone allá y tiene las mismas limitantes. Es decir, que los gobiernos de los 3 órdenes de gobierno y los servidores públicos no puedan difundir ningún tipo de acciones de gobierno, salvo salud, educación, protección civil, ¿no? Y esto, pues obviamente ha traído complicaciones para los gobiernos, porque imagínate parar 2 meses, no poder comunicar sus acciones, entonces tienen que ver esquemas. ¿Y qué pasa muchas veces? Pues te vas así por el bordecito de la ley y te inventas cosas para poder difundir acciones, muchas justificadas, otras que nada más es para promover imagen de los servidores públicos, pero hay otras que sí. Bueno, en este contexto, en días pasados, el Sergio Gutiérrez Luna promueve, o más bien genera una iniciativa donde pide que se le dé el trámite preferente y en la misma sesión en donde fue presentada esta iniciativa de decreto, se aprueba con 247 votos a favor, o sea, 67, perdón, votos a favor y 210 en contra. Es decir, los legisladores oficialistas aprueban este decreto y en términos generales lo que dice es los servidores públicos y los gobiernos sí van a poder comunicar algunas cuestiones porque son de principal interés y no afectan o no tienen que ver con el resultado que pudiera tener la revocación del mandato, ¿no? Entonces esto pone a la oposición con los pelos de punta, perdonando la expresión, porque dicen, a ver, este es un decretazo. O sea, se aprobó en la misma sesión, hay un antecedente del 2020, creo, si no mal recuerdo, que la Corte invalida, y se interpreta lo que dice la Constitución y lo que dice la ley de revocación del mandato, perdón. Entonces, pues ahí está. Este es el escenario que se pone. A mí me preocupa que se puedan ajustar leyes y se puedan alcanzar sus límites con decretos como este. Eso es lo que a mí me preocupa. Pero, opinión personal, creo que la veda electoral no tiene cabida en la revocación del mandato, porque no hay conflicto de intereses. No hay una competencia. No hay competencia, exacto. Entonces, yo creo que los gobiernos, obviamente no vas a utilizar a tu aparato oficial para criticar al presidente o para decir por qué no debe de seguir. Ahí sí pudiera exceder, pero si tú comunicas tu actividad normal, pues no veo por qué, no veo la justificación de la veda electoral. Hay quienes dicen que sí, yo en lo personal opino que no. Y en esta parte sí doy cierta razón al decreto, pero ya habían aprobado la ley. Entonces, ¿para qué apruebas algo si al final dices, no, sabes qué, siempre no, y lo quieres reformar con un decreto? O sea, eso es lo que a mí no me parece. Yo también estoy en contra de la veda electoral y también estoy en contra de que una vez iniciado el juego, le quieras cambiar las reglas. Claro. Pero incluso lo hacen en las elecciones, ¿eh? Se fueron amparando y determinando y haciendo algunos cambios. En este caso, yo sí estoy de acuerdo con una veda electoral, pero no con la difusión de eso. ¿Pero por qué la veda? O sea, solamente con la difusión. O sea, ¿por qué? Porque puede incidir en que la gente diga sí quiero que permanezca o no. Sobre todo en un asunto tan polarizado de partidos políticos. O sea, digamos, si en Yucatán se dice, no, pues es que este es el mejor estado, tenemos un buen gobierno del Partido Acción Nacional, o sea, y empiezas tú a promover a un partido, a un grupo, podría pensarse que entonces estás tratando de minimizar o denostar a aquel que está yendo a las urnas en este momento, que es el presidente.
Yo no considero que deba pararse las acciones de gobierno. Las acciones de gobierno No, las tienen que acciones no seguir paran. su cauce normal. La promoción de las mismas, pues podríamos decir, bueno, no promuevas, ¿son qué? 6 semanas. No 8. ¿Son 8? Sí. ¿No son 6? Sí, todavía faltan 3 más. Faltan más las 4. Faltan 4 todavía. Es el 10, ¿no? 4. Es el 10. Son las 3 de marzo. empezaron el día- Bueno, 3 y media. 3 y medio. Bueno, Faltan. las 6, 7 semanas que dura esto, se pare la promoción, más no las acciones de gobierno. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, con el gobierno federal? Los programas sociales se tuvieron que adelantar, se protegieron porque no iban a poderse ejecutar. No estamos hablando de promoción nada más, estamos hablando de que ellos no podían realizar acciones de gobierno que fuesen interpretadas como una promoción del presidente. Pero está mal, porque Yo a también final creo de que está cuentas... mal. Eso todos yo los considero que está mal también. Todos los días en la mañanera se promueve el presidente. Ahora, ¿en qué le afecta al presidente que la gente ejerza su derecho a la información y se entere de qué están haciendo bien o mal los gobiernos? Es que Porque tampoco lo puedes decir. es al revés. No, o sea, si hace Es si un el INE el gobierno- que no lo permite, No, pero no el presidente. Pero lo aprobó Sí, el Congreso. Pero es el Que marco depende jurídico. Sí, pero Es el depende del marco jurídico. presidente. O sea, aquí no le demos vueltas. O sea, ¿tú crees que el presidente va a las urnas y dice y además que me callen y que nadie pueda... No, yo creo que el No. presidente le dice a su partido cómo votar y ellos aprueban esto, porque si el presidente no quisiera y no estuviera de acuerdo, hubiera vetado esa ley desde el principio. Pero y no lo hace. Pero si el presidente se está quejando de que no les permiten hablar Sí, y de que porque lo ya- quieren sacar de las porque- mañaneras. Porque ya vio la magnitud de la veda. Porque él pensó que lo podía seguir haciendo y no. Entonces, Sí. ahí la víbora se mordió la cola porque fue una propuesta. Sí, el INE es una de sus resistencias. Entonces, Del propio partido que se pone esta restricción para callar a todos los gobiernos que no son de él, y después resulta con que se están amolando ellos mismos porque se están callando también ellos. Entonces, cuando se dan cuenta, reculan y dicen, Yo creo vamos que a eso hacerlo lo sabían así". desde un principio. Yo Tampoco creo que no. les tomó de sorpresa. No, yo creo que sí. Yo creo que han se debido- los tomó de sorpresa porque copiaron así tal cual de la ley electoral. Entonces, alguien dijo, pues si así viene la ley electoral, pues nos vamos con ese. Y todo el mundo lo dio por hecho. Hasta que se dieron cuenta que no. Y entonces por eso ahorita están reculando y están tratando de enderezar. Pero también tiene que ver el con asunto. interpretaciones y El aplicación del presidente- INE, ¿no? El presidente no se ha callado un solo día. Sale todos los días en la mañanera y todos los días salen los medios y dice y habla y no se ha callado. O sea que a él no le sí, afecta. lo primero que sucedió fue que bajaron en varios estados, no sé si en todos, pero en varios estados de la República, los espectaculares con el eslogan "que siga", que creo, que bueno, en algunos medios leí que se le atribuye a Antonio Atolini, que tiene un proyecto que creo que se llama así, "que siga", pero cuando se hacen las medidas cautelares para determinar si era Morena o quién era, nadie supo decir, no, pues a mí me lo contrató Juan, a mí Pedro, a mí Daniel, a mí Enrique, a mí María, a mí... Y entonces se tomó la determinación de bajar todos esos, que eran un montón, ¿eh? Pero no bajaron y no los sí, han bajado. como medida cautelar, sí, se No. determinó que se van a bajar. Se van a bajar, pero no los han los bajado. Ah, bueno. espectaculares. No tienen la Los capacidad para espectaculares bajarlos. en realidad vienen de Que Siga la Democracia AC, que es una asociación civil que tiene la figura para poder participar, porque no está financiada por el gobierno ni proviene de Sí. un partido político. Los únicos que no pueden participar en esto son los partidos políticos y los funcionarios Sí. públicos. Entonces, Que Siga la Democracia AC genera toda una campaña de promoción alrededor de la revocación de mandato como ejercicio democrático electoral, y una vez que se sacan un montón de promocionales y de materiales, la ciudadanía puede contratar, imprimir, difundir, etcétera. Son herramientas de promoción. ¿Quién contrata esto? Lo que el INE no permite es que lo contrate un partido político o que lo contrate un funcionario público. Y lo que ellos dicen, lo que dice el INE es: necesito que para que esos anuncios espectaculares acredite quién. permanezcan, acrediten. Sí, Y se ha sí. acreditado
quiénes son los autores de estas colocaciones, que es ciudadanía. Yo leí ayer que ya habían determinado la medida cautelar para que se bajen. Claro, no lo pueden porque bajar inmediatamente. No, los bajan solamente si no acreditan quién lo pagó y quién tiene el contrato y que además el dinero no provenga de fondos públicos. Pero ¿como cuánto dinero se están gastando en esta No promoción? tengo idea. Bueno, yo que soy una de las promotoras, pues yo hago mis fotocopias y voy y reparto. Sí, pero no Nadie. pagas No, un pero espectacular. espectaculares y eso. Pero si yo hubiera tenido el dinero, yo lo hubiera pagado con gusto. Por eso, pero estos espectaculares, no nada más es pagar el espectacular. Hay que hacer un diseño. Es Sí, que el hay que diseño está imprimirlo, hecho. No, el diseño hay está que- hecho porque siga la democracia. Sí. Por eso son todos iguales. Pero no. Cuando tú contratas espectaculares, casi todos son de distinto tamaño. Claro, Sí, pero pero cuando tú los haces diseños el ya los diseño, tienes, cuando solo está los el- adecuas. Cuando tú haces el el render, diseño, ¿cómo se llama? lo tienes que adecuar al tamaño. Sí. Y algunos son así larguitos, otros son así. Entonces, tienes que adecuar el diseño. Y eso cuesta. La impresión de lo que le vas a poner cuesta. Y además, Sí, claro. el espectacular en sí cuesta. ¿Cómo cuánto se deben En estar Mérida, gastando? un espectacular como los que están puestos en la zona sur está costando más o menos 15,000 pesos al mes. Con todo y todo, con la lona, con subirla, con todo. Pero- Lo contratas un mes, 15,000, ¿hay cuántos en Mérida? 4 o 5. O sea, podríamos pensar que estamos hablando de 60, 70 mil pesos, que empresarios o que... Y el que no lo acredite, que lo puso, lo van a bajar. Si continúan ahí es porque se ha acreditado. Sí, pero ¿sabes cuándo lo van a bajar? El Sí, día no tiene, 11. no tiene la capacidad operativa para bajarlo. Claro. Te ordena Claro, bajarlo. pero Sí, en entonces... las campañas, cuando les bajan propaganda, se Lo- la todavía bajan lo dejan 3 dos, meses 3, después de sí. la elección, o sea... Pero entonces el INE multa, el INE tiene la Sí, capacidad claro. de decir... Oye, pero yo no, a ver, ¿cuál es la... Hay una pregunta para ti. ¿Cuál es la... Digo, obviamente todos tenemos derecho a participar y estar a favor o en contra del tema, no solo de la revocación del mandato, sino de la continuidad del presidente. Pero entonces, ¿cuál es la razón por la cual una asociación civil participa de manera franca en la difusión de la permanencia del presidente? No la entiendo. Yo tampoco lo entiendo, sobre O sea, todo porque tiene un 70% de aprobación. Sí, o sea, como que no le veo me el explico. caso meterle No dinero tanto el caso, para sino aprobar la- algo la- que está aprobado. ¿Cuál sería la finalidad social de promover la continuidad de un mandatario? En realidad, hemos hablado de una elección. O sea, lo que va a ocurrir el 10 de abril es que la gente va a decir que permanezca o que se vaya. Las respuestas son dos. Sí. Y como en toda elección tienes derecho a elegir. Sí. Lo que se está haciendo es decirle a la gente, puedes por estos motivos decir que sí o no. Incluso yo cuando voy No he y visto hablo que con digan la que gente, no, ¿eh? bueno, yo hablo con la No, gente ahora y tú- la gente me dice a veces, yo no estoy de acuerdo. Perfecto, Tú por eliges favor, la vaya. respuesta, Tú eliges la respuesta. pero no eliges al presidente. Porque No, no, hay opciones. eliges la Si tú continuidad. pones a ver, sí. Eliges la revocación o no Ahora, del mandato. la gente que El está... mensaje iconográfico, lo que me dice de los espectaculares, los folletos, etcétera, es la imagen del presidente y que siga. Es que siga, porque esta asociación quiere. Ahora, ¿sabes quién también lo Pero está no- haciendo? Frena. Frena, aquí en Yucatán. Pero yo no, No, he visto un no lo he solo visto. Bueno, espectacular, sinceramente no un he- volante o Por- algo así. Ellos juntaron más de 2,000 firmas en Han- Yucatán. han de estar pobres los para la. fifís. Bueno, porque cada quien paga, o sea, Por tampoco eso. podemos pedirle a la ciudadanía. Me tengo que ir, ¿no? me están cortando, ya me Programa tengo especial. que ir. No. Que siga la democracia. La democracia, siga sí. AMLO. Nah. Ah, Pues sí, le faltan 3 años, aunque no querramos. sí, no, y por mí que siga. O sea, por mí está bien que siga. No es que no le conviene a nadie. O sea, no le conviene al Lo país que nos conviene cambiar ahorita. no es AMLO, es el ejercicio de revocación de mandato, que ese se lo vamos a Yo- aplicar a los que vienen. Está bien, pero eso lo hubieran puesto para los que vienen, no para ahorita. Es que- ¿Qué es lo que hablábamos de que ponen las reglas ya que empezó el No. juego? Pero bueno, me tengo que ir, gracias. Ya escuchó cuáles son las opiniones de nuestros panelistas. Como siempre yo les recuerdo que la opinión más importante, la que cuenta, es la suya. Yo soy Eduardo Soria y esto fue Debate Yucatán. Que tenga muy buenas noches.